Hombre, compañeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Paella Motor. Aquí me pilláis con algo entre manos. Y no es una paellita, es un simple arroz blanco. Pero oye, a falta de paella, bien está el arroz. Hacedme caso, si no tenéis paella, comer en paellera porque es como si fuera paella, pero tenéis arroz al fin y al cabo. En fin, chavales, hoy estrenamos nueva sección. Esto no sé exactamente cómo se va a llamar. Vamos a hablar de temas interesantes del motor. Podríamos decir Paella discurre, o Paella testea, o Paella habla. Ya se nos ocurrirá. Pero bueno, chicos, vamos a inaugurar con alguien que se lo merece. El difunto y legendario piloto, para muchos compañeros de profesión y para muchos entusiastas del motor, considerado el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, lo que le convierte básicamente en uno de los mejores pilotos de la historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué Ayrton Senna era tan bueno? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenía de especial? ¿Quizás la práctica? ¿Quizás el talento? Vamos a discutirlo, porque quiero que en este vídeo básicamente nos pongamos un poco de acuerdo, que contemos un poquito de historia de esta leyenda, a la cual yo personalmente admiro muchísimo. Y nada, a compartir las opiniones en los comentarios, y vamos con ello, chicos. Empieza el vídeo. Repasemos un poquito de historia antes de meternos un poco en faena. Ayrton Senna nació el 21 de marzo de 1960. Básicamente es Aries, igual que yo, lo cual me encanta. Y sí, soy un flipado de lo de los signos del zodiaco. Aparte de esto, el monstruoso piloto ganó 3 mundiales de Fórmula 1, en los cuales acumulaba 41 victorias y 80 podios. Creedme, eso no se hace todos los días, de verdad os lo digo, es una barbaridad. Y todo esto hasta que, lamentablemente, llegaría su fallecimiento en el Gran Premio de Imola en Italia en 1994. Un acontecimiento que marcaría la historia del motor para siempre. Senna es conocido por muchas cosas, por sus increíbles hazañas, por sus adelantamientos, por su forma de llevar al coche al límite. ¡Wilson! ¡No me jodas, Wilson! No. Por su forma de llevar el coche al límite o incluso por su caridad fuera de la pista, por ser buena persona, por ser un creyente muy empedernido. Pero si por algo se le conoce de verdad a Ayrton Senna es sin duda por la conexión que tuvo con su McLaren Honda, el coche que le haría famoso tanto a él como al propio coche. Una conexión, una sinergia entre coche y piloto que marcaría la historia del automovilismo para siempre. Y aquí es donde empiezo a argumentar un poquito mi idea de por qué Ayrton Senna, para mí y para muchísimos pilotos de Fórmula 1 y para muchísima gente, es el mejor piloto de la historia. Bien, lo primero de todo, su gran profesionalidad como piloto. ¿A qué me refiero? Bien, si nos ponemos a pensar en atletas clásicos, bueno, si nos ponemos a pensar en grandes atletas o figuras del deporte que hoy en día están triunfando mucho, como por ejemplo Rafael Nadal, que es posiblemente, bueno, posiblemente no, es el mejor tenista de la historia español y uno de los mejores tenistas de la historia. Cristiano Ronaldo, uno también de los mejores futbolistas de la historia, te puede gustar más o menos, pero lo es. ¿Qué caracteriza, por ejemplo, a estos dos monstruos? Si algo les caracteriza, aparte de que evidentemente tienen talento, es su gran dedicación hacia lo que hacen. Son personas completamente serias y profesionales. Si todos pusiéramos el mismo ímpetu e inquietudes dentro de nuestro curro, os aseguro que podríamos llegar a la cima de donde quisiésemos. No solo en el curro, en cualquier actividad profesional que nos propongamos, en cualquier hobby, si tienes la disciplina de estas mentes, podrás llegar a donde quieras. Senna, a diferencia de muchos otros pilotos, era un tío que escuchaba. Su ego no le había comido el camino. Eso es más importante porque cuando llegas a un nivelazo, cuando llegas a un nivel de fama, poder y talento y gloria tan alto, muchos se les sube la parra y sencillamente se creen dioses cuando realmente están hechos de lo mismo, ¿no? Órganos, huesitos, musculitos, unos más que otros. Tactical nuke incoming! En fin, cortar eso. Senna era un auténtico profesional, escuchaba a los mecánicos, escuchaba a los que se supone que sabían menos que él, escuchaba a los pilotos de pruebas para que les diesen su feedback, un poco qué has sentido, cómo es el circuito, por dónde meter, por dónde trazar, etcétera. Dónde meter, if you know what I mean, ahí Wilsoncito, ya te llegará, no sé que te capemos en el veterinario. Ten cuidado. Pero bueno, chicos, ese es el primer aspecto muy importante de Ayrton Senna, su profesionalidad, algo que no se ve todos los días y que no muchos pilotos tienen. El segundo punto más importante de las características que hicieron a Senna uno de los mejores o el mejor, bajo mi punto de vista, piloto de la historia de la Fórmula 1, y este es quizás el que más va a llamar la atención a la gente y el más evidente, y era su pericia con el coche, su habilidad. Es evidente, Ayrton Senna era un monstruo, las cosas que conseguía hacer con un Fórmula 1 de 1200, 1300 caballos sin
controles, sin ayudas, que eran básicamente los monstruos que llevaban antes, no tiene ni pies ni cabeza. No quiero desprestigiar a otros grandes de pilotos de la época como fueron Alain Prost, por ejemplo, o otros grandes anteriores como Niki Lauda, James Hunt, Fittipaldi y otros grandísimos nombres que han habido antes que él. Sin embargo, Senna tenía algo especial que yo, personalmente, no he visto en ningún otro. Sí que he visto, por ejemplo, la agresividad que tenía Senna al volante en otros pilotos, pero la habilidad para con el volante, la habilidad que tenía Senna para trazar era única. Vamos a ver un par de metrajes. El primero, muy interesante, es de un fin de semana de clasificación. Senna iba con su antiguo Lotus 98T y su trabajo consistía básicamente en, evidentemente, conseguir el mejor tiempo para colocarse de la mejor manera posible en la parrilla y salir primero. Bien, en esta vuelta, que vamos a ver aquí, donde por supuesto se coloca primero, lleva el Lotus, que no era ni muchísimo menos ni por asomo el mejor coche de la parrilla, lo lleva haciendo unas locuras que no tienen ni pies ni cabeza. La manera de trazar de este hombre no era la habitual. Casi todos los pilotos siguen un poco la misma trazada, ¿vale? Y es, bueno, todos los pilotos siguen la misma trazada. Todos tienen su manera también de trazar la particular, una curva de una manera, otra de otra. Sin embargo, Senna parecía que es que bailaba entre las curvas, que tenía su propia habilidad, su propio mundo ahí metido. Él decía, venga, lo voy a hacer a mi manera, y funcionaba. Fuera de tanto tecnicismo, fuera de tantos expertos que le podían decir, haz esto, haz lo otro. No, esta es la clase de persona que tenía tantísimo talento que le dejabas hacer lo que hacía, porque lo hacía tan bien y era tan espectacular que, sinceramente, para todos los que hayáis tenido un poquito de experiencia con el mundo del racing, sobre todo, por ejemplo, en karts de competición, karts sin ningún tipo de ayuda, sin control de tracción y potentes, de 30 caballos o similar, lo podéis entender bien claro. Cuando veis estas vueltas, cuando veis esta vuelta concretamente con el 98T, os dais cuenta de que Senna, sin duda, no era de este planeta, tenía algo especial que nadie más tenía. La manera de controlar el coche, de contravolantear, de soportar el sobreviraje que tenía estos pedazos de monstruos, es sin duda algo épico. And believe me, he'll be very keen to get another pole position. So Ayrton Senna absolutely on the limit. Y ahora vamos con su vuelta más famosa. Y tan famosa es esta vuelta que hasta el propio Senna confesó que cuando la realizó, cuando tuvo este fin de semana, como no, en Mónaco, él mismo confesó que estaba como en un estado raro, un estado que a mí me gusta llamar de trance. Él ya no conducía conscientemente, simplemente hacía las cosas por puro instinto. That day, I suddenly realized that I was no longer driving it conscious, and I was in a different dimension for me. The circuit for me was a tunnel, which I was just going, and I realized I was well beyond my conscious understanding. Yo me lo creo, llega un punto de automatización y de hacer las cosas tan bien y de tener el circuito tan calcado en su cabeza que es capaz de desinhibirse del exterior, concentrarse tanto de esa visión túnel periférica perfecta, lo mismo, pero conduciendo un coche de 1200 caballos sin control de tracción y una bestialidad que ruge como él solo. Quiero que os fijáis en el metraje porque no tiene pérdida. La manera que tiene de coger las curvas es absolutamente espectacular, de otra galaxia. Cómo se acerca, cómo está a punto de chocar, pero no choca nunca, cómo roza las paredes. La velocidad con la que adelanta a los contrarios, la capacidad de predecir lo que van a hacer los demás, de cómo van a trazar, de las cosas que van a hacer. En esta vuelta se demuestra que este hombre estaba muy por encima del resto de la parrilla. Lo único que le podía parar a este hombre eran las políticas de Fórmula 1 con las que él nunca casó, que odiaba, o el juego sucio de muchos otros pilotos, pero en talento puro, en conducción extrema, este hombre era el mejor y lo mejor que he visto en Fórmula 1.
tal y como eran los coches antes, o sea, tan difíciles de llevar y tan impredecibles y tan peligroso, antes palmaban muchísimos pilotos. Ver a alguien capaz de hacer esto te hace pensar, joder, este tío le das los coches que hay ahora de Fórmula 1 que están tirados, comparados con los de antes, y son muchísimo más seguros, y se aburriría diciendo, ¿esto qué es? Llevadme una competición superior, porque esto es un coñazo, ni siquiera suena como tiene que sonar un Fórmula 1. Y nos extraña que se esté muriendo la gran competición, pero joder, es normal. Pero bueno, vamos con el tercer y último punto que básicamente construyen y hacen a Senna lo que ha sido. El tercer punto que define a Senna, para finalizar, sería sin duda uno de los aspectos más importantes que él también tenía y que cualquier piloto de Fórmula 1, sobre todo en esa época, debería tener 100%, y era la actitud. Una actitud de no tener miedo, de no apreciar tanto tu vida. Y dejar de explicarme, porque cuando llevas un monstruo de 1200 caballos, como eran aquellos coches, sin ningún tipo de ayuda, con los circuitos, en las condiciones que estaban en esa época y todo lo demás, podemos darnos cuenta que tienes que tener un chip en el cerebro que no es como el resto de la gente. Tienes que ser un temerario, un rebelde, una persona que no circula por la misma vía, que no sigue las mismas reglas. Eso Ayrton Senna lo tenía de sobra. De hecho, en las entrevistas, unas cuantas veces, dijo que si no vas a por los huecos, cuando tengas esa posibilidad de adelantar o de colarte en una curva, si no vas a por ellos, ya no eres un piloto, no te puedes considerar un piloto. Búscate otra profesión. Y con eso lo que quiere decir Senna es que te tienes que jugar la vida, tienes que ir al máximo para ganar. Que esto no es un juego, es una profesión, y para ser el mejor en esta profesión tenías que tener un par de huevos de titanio. You should know that by being a racing driver, you are under risks all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. Y esto lo sabía bien también James Hunt, que en una entrevista muy famosa contestó que su secreto era tener un par de huevos. Y desde luego, Ayrton Senna no es que fuera un loco, era un loco al volante. Y es necesario ser así y no tener ciertos miedos o escrúpulos. Hay que ser muy valiente para llegar a ese tipo de nivel. Si no, siempre estarás por abajo. Si no consigues deshacerte de tus miedos o por lo menos gobernarlos, nunca te convertirás en leyenda. Nunca irás al siguiente escalafón. Nunca irás al paso ese donde dicen, joder, este tío qué bueno es. Estarás ahí, de vez en cuando harás un buen resultado, pero no estarás siempre intentando ir a por la victoria y no llamarás la atención tanto a los equipos profesionales. How do you do it? Big balls. Los puntos que he nombrado anteriormente creo que resumen perfectamente a Ayrton Senna. Pero sin duda, el estado de trance es un estado muy importante que creo que es muy interesante que lo debatamos. ¿Cómo se accede a este estado de trance? Bien, bajo mi punto de vista, lo primero que necesita una persona para acceder a este estado de trance es una práctica descomunal. Haber practicado algo durante mucho tiempo. Si practicas algo durante mucho tiempo, mejoras, inevitablemente, por muy malo que seas. Este sutil vino de 2 euros de Alcampo me encanta. Y llega un punto que de tanta mejoría y de tanta práctica, el cuerpo, el cerebro, hace las acciones que le pides de manera automática, sin tener que pensar. Esto te darás cuenta, por ejemplo, cuando escribes con el móvil, cuando tecleas en el teclado, o cuando haces esas actividades que siempre haces, o incluso cuando escribes, te lavas la cara, etcétera, todo lo haces sin pensar, automáticamente. Incluso cuando conduces tu coche, muchas veces habrás pensado, joder, ¿cómo he llegado aquí? He estado pensando en mis movidas y de punto A a punto B yo he llegado a mi casa. Bueno, pues esto es el estado de trance que yo os comento. Este estado de trance, de todas maneras, hay un momento que llega a su sumum. El momento que yo diría la motivación máxima. A mí me pasó, por ejemplo, de pequeño jugaba muchísimo al fútbol. Y recuerdo haber tenido 3 o 4 ocasiones en toda mi vida, y me acuerdo perfectamente de ellas porque la sensación fue pletórica, fue gloriosa. Esa sensación de cuando te pasan el balón y antes de que vengan a quitarte la bola, bueno, cuando vienen hacia ella, tú ya sabes que les vas a regatear. Y lo haces, porque ya sabías que lo ibas a hacer. Tu confianza, tu convencimiento y tus acciones hablan por sí solas. Haces cosas que luego no tienen explicación, que dices, ¿cómo he hecho esto? Me gustaría repetirlo, pero no puedes. Haces movimientos raros, extraños, que nunca has hecho, pero que de repente haces por pura imaginación, por pura ilógica. Simplemente el cuerpo toma el control de tus acciones. El cerebro es como que desconecta y simplemente actúas por puro instinto. Pues esto es lo que le pasaba a Senna casi todos los grandes premios, casi todos los fines de semana. Este hombre se desconectaba, se metía en su McLaren Honda, y empezaba a hacer unas locuras y empezaba a trazar de una manera que eran sencillamente inexplicables, porque para llegar a ese estado tienes que tener la práctica de Ayrton Senna, tienes que tener el talento descomunal
que tenía Ayrton Senna. Y por cierto, hablando de la práctica, hablamos de un chaval, ¿vale?, que empezó a pilotar karts desde que tenía 6 o 5 años, toda la vida. Además sabía mazo de mecánica, como Niki Lauda, no tanto a lo mejor, pero sabía mucho de mecánica. Y hablamos de un talento sensacional que practicando y practicando llega a unos niveles que una persona con menos talento jamás llegaría. Y es que el talento no lo es todo. Puedes tener muchísimo talento, luego hacer la actividad y de vez en cuando hacer alguna cosa muy guapa. Pero si realmente quieres destacar y aprovechar tu talento, lo más importante es la práctica y la profesionalidad que apliques a esa actividad de la cual tú tienes el talento adecuado. De esta manera conseguirás un estado de automatización y un estado de trance glorioso. Y harás cosas que son sencillamente inexplicables, como hace Nadal, como hace Lionel Messi y en este caso en el automovilismo como hacía Ayrton Senna y que no he visto hacer a nadie más. En definitiva, este era Ayrton Senna y es una pena porque no creo que volvamos a ver un piloto de estas características en lo que resta de historia, por una sencilla razón, y es que cada vez los coches son más coñazos, cada vez son más fáciles de conducir y la Fórmula 1 está muriendo precisamente por esto. Puede sonar un poquito cruel, puede sonar un poquito macabro, pero creo que la Fórmula 1 debería empezar a ser más insegura, volver un poquito a como era antes, a que los coches suenen como antes, a una potencia desmedida y a coches que sean más difíciles de conducir. Joder, que estamos hablando de gente que lleva conduciendo toda su vida, son capaces de conducir coches más difíciles. Si quieres, mejora la protección para choques y todo lo demás, pero joder, los coches tienen que ser más complicados. No hay emoción en las carreras de hoy en día. El sonido de los coches es nefasto y está ganando siempre el mismo equipo, ya ni siquiera tiene un rival, siempre es el mismo tío. Ese es el problema de la Fórmula 1 y por eso puede que muera. Y por eso estoy convencido de que nunca veremos otro Ayrton Senna. En fin, chicos, espero que os haya encantado el vídeo. Aquí tenemos a Wilson. Voy a darle... Al final me quedo sin comer el arroz. Recordad, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo, favoritos, todo eso. Compartirlo en vuestras redes sociales, pero lo más importante, si eres nuevo, suscríbete. Aquí abajo en algún lado tienes un botón de suscribirse. Una vez le das, saldrá una campanita. Si le das a la campanita, activarás las notificaciones que te aparecerán en el móvil y así te avisarán de cuando subimos un nuevo vídeo. Hazme caso, te interesa, porque hacemos cosas muy chulas. No solamente esto, que no está mal, pero hacemos cosas muy chulas. En fin, chicos, disfrutar conduciendo, pero conducir seguros. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Wilson, ¿di algo? Adiós. Adiós. Chao, chao, a cuidarse.